por la honda admiración que Borges siempre le testimonió a Cortázar. Cortázar es uno de los grandes cuentistas del siglo XX y su primera obra maestra en este género, La casa tomada, apareció por primera vez en 1946 en Los Anales de Buenos Aires, una revista que Borges editaba por ese entonces. Borges le pidió a su hermana Nora Borges que leyera el relato e hiciera una ilustración especial que acompañara la publicación del relato en esta revista. Sintió gran orgullo Borges de haber tenido algo que ver con el inicio de la carrera de Cortázar y lo admiró por el resto de su vida. Para Borges, Cortázar y Juan Rulfo eran valores indiscutibles de la literatura universal y latinoamericanos. Antes de comenzar, quiero expresar mi gratitud a don Gabriel Gómez por su generosísima presentación, ¿no? Y por una síntesis que resume con precisión y que sin duda supera lo que traté de hacer con el curso. En estos días he tenido el privilegio de dictar este curso en el marco de la cátedra Julio Cortázar, y no tengo más que agradecimiento y admiración por los asistentes, de quienes he aprendido muchas cosas importantes. Ha sido un privilegio tener la oportunidad de dialogar con tan magníficos conocedores de Borges. En el curso trabajamos las traducciones de Borges, que nos ofrecen una serie de pistas privilegiadas para comprender el proceso de creación de Borges. Borges consideraba que todas las obras literarias impresas, incluyendo sin duda las suyas, no son más que borradores que se deben seguir puliendo. En el curso vimos cómo Borges modificaba las obras que traducía y cómo esas modificaciones le daban ideas para elaborar su propia obra de creación. Hoy me propongo una tarea más difícil. Hoy dejo de lado la cocina de la escritura de Borges para tratar de explicarles por qué me interesa la literatura de Borges, más allá de su innegable maestría del lenguaje y de su maestría de esos tejes y manejes que son la base de la creación literaria. Deseo también explicarles por qué los últimos relatos de Borges son particularmente importantes, sobre todo los últimos 4 relatos que logró terminar antes de que falleciera en 1986 y que se han recogido en un breve libro con el título de uno de ellos, La memoria de Shakespeare. Pero también deseo hablarles de El libro de arena de 1975, un verdadero libro en el cual el conjunto es sin duda mayor que sus partes. Para empezar, querría decir un par de cosas sobre la recepción de ese libro por parte de la crítica literaria, pero también por parte del propio Borges. Con frecuencia, Borges decía que prefería el libro de arena a todos sus otros libros de relatos, en parte como una protesta indirecta a la cantidad de críticos literarios que consideraban los 13 relatos de esa colección como ejercicios de un escritor cansado, como ecos de obras superiores que un anciano en las postrimerías de su carrera literaria no estaba en condición de superar. Para estos críticos, aún los mejores relatos de esta colección palidecían en comparación a cualquiera de sus relatos magistrales de las colecciones que había publicado en los años 40, Ficciones, ¿no es cierto?, y El Aleph.
Borges, en cambio, insistía en lo contrario, desde que se enteró de la opinión de sus críticos. En una entrevista concedida meses después de la publicación del libro, y en parte seguramente para responder a las críticas que le habían hecho, dijo, y cito, «Sería mejor olvidar todos mis otros libros que no son más que borradores de El libro de arena», fin de cita. Poco antes de su muerte, Borges repitió la misma idea en una entrevista que ha sido publicada recién hace 3 meses, al decir que todos sus libros de cuentos, y cito, son borradores que convendría olvidar, fin de cita. Borges tenía una idea muy clara de sus logros, pero también de sus limitaciones como escritor, y ni lo uno ni lo otro correspondía con la opinión negativa de los críticos para los cuales su obra tardía comprobaba su decadencia literaria. En vez de reconocer la grandeza de los relatos que lo hicieron famoso, y hablaré un poco de eso más adelante, Borges insistía en sus limitaciones y explicaba que hizo verdaderos esfuerzos para rectificar esas deficiencias en sus ficciones más recientes. En público, Borges hablaba de su fama como una sorpresa agradable y no dejaba de dar a entender que la recepción crítica de su obra, basada fundamentalmente en los relatos de los años 40, le parecía una curiosidad simpática. Para mostrar su discrepancia entre lo que él consideraba que eran sus logros y la recepción de su obra, le gustaba decir que Jorge Luis Borges no era nada más que una generosa invención de sus lectores y que su obra consistía en borradores que sus traductores tenían la responsabilidad de mejorar. El humor y la ironía de estas observaciones desaparecieron en uno de sus últimos relatos, en el cual un personaje autobiográfico llamado Jorge Luis Borges hace la siguiente observación sobre el libro que él consideraba su obra maestra, y cito, «Me tomaron por un torpe imitador de Jorge Luis Borges y de haber repetido lo exterior del modelo». El libro de arena es la colección más cuidadosamente elaborada y organizada de todos sus libros de cuentos. En este libro, Borges explora nuevos temas, pero también ofrece nuevas realizaciones de temas y procedimientos que ofrecen una luz retrospectiva a los relatos más famosos. Borges llega a grandezas aún mayores con La memoria de Shakespeare, libro póstumo publicado en 1989 por su viuda María Kodama. Una colección de 4 relatos concebidos en el crepúsculo de su vida, cuando Borges ya sabía que su salud se estaba deteriorando. Borges trabajó en estos relatos con el mismo cuidado y esmero con el que componía y pulía poemas en su mente y que luego dictaba a sus amigos o a María Kodama para que los transcribiera al papel. Desde hacía ya más de 20 años, Borges había perdido la vista del todo por razón de una enfermedad congénita que había heredado de su padre. Y cuando había perdido la vista, solamente podía ver un color amarillo que alguna vez llamó el oro de los tigres. A Borges le tomó 2 años para completar el relato La memoria de Shakespeare, cuando un relato cuyo origen es una frase portentosa que le vino en un sueño, ¿no? Y cito, «Te vendo la memoria de Shakespeare». Es la frase que le vino en el sueño y por supuesto Borges modificó la frase en el relato porque no hay venta en el relato. Aunque el tema de la venta, como veremos, es fundamental a su imaginación literaria
por la influencia de Stevenson y de Wilkie Collins.